déjame grabar. Y ya, ahora sí, ¿no? Entonces habíamos dicho en la anterior clase que hay bastantes pasos para esto, ¿no? Hemos dicho que finalmente un modelo de esta relación, ¿no? Un modelo con esta relación es un modelo de regresión múltiple, como uno aprende en la materia de modelos lineales. Eh, Importa mucho la naturaleza de las variables y la variable x, ¿no? Principalmente la variable y tal vez la más sensible a esto, porque depende, en base a esta variable nosotros queremos hacer predicciones o queremos ajustar alguna relación o alguna función que nosotros propongamos. Cuando es quanti, habíamos dicho que tal vez cuando es quanti y es real, un modelo como el que hemos manejado, digamos que son los modelos de mínimos cuadrados ordinarios, funciona bastante bien. Cuando es quanti pero es discreta y es discreta mayor a cero, entonces tal vez un modelo Poisson puede ajustarse ahí mejor, ¿no? Igual se puede utilizar un modelo, digamos, de mínimos cuadrados ordinarios, pero hay modelos que están optimizados para eso, entonces ahí vale la pena tal vez igual un poco quedarse. Y bueno, teníamos el caso cuando y es cualitativa y es nominal, pero puede ser binaria, digamos. Podemos discretizarla en una variable dicotómica, digamos, así DAMI de impulso, respuesta, ¿no? De falso, verdadero, hay tantos nombres que tiene esta. Si esta fuera de, si fuera de esa característica, digamos, podríamos ahí utilizar modelos de tipo Logit o modelos de tipo Probit. Y existen muchos más otros modelos, pero los Logits y los Probit son los más populares en esa línea. Y bueno, ahí teníamos igual cuando la cualitativa podría ser además ordinal, digamos, ¿no? Hay una especie de orden y son cualidades, digamos, ¿no? Una escala de Likert tiene un poco esa idea. Los años de escolaridad también tienen un poco de esa idea que son igual, pueden ser variables cualitativas ordinales. ¿No? Y para esta cuarta opción, que normalmente hay modelos, por ejemplo, como los probits o los logits también, pero que son probits y logits ordenados, ¿no? Que reciben más de una categoría, que igual hay que tener ahí algunos cuidados para manejar ese tipo de modelos. Nosotros en la materia vamos a cubrir al menos estas dos primeras, ¿no? Bueno, vamos a cubrir esta primera que es la parte cuanti real, que es con los modelos OLS o los mínimos cuadrados ordinarios, y vamos a tocar también esto de la parte nominal binaria, ¿no? Eventualmente, esto de lo discreto y esto de lo ordinal son temas un poco importantes, pero que no nos vamos a ir viendo, tal vez en base a la necesidad. Si alguien está planteando esto en su proyecto, les pueda dar una mano, digamos, con eso, les pueda ayudar con esa parte. Pero en general, en la materia, por lo menos esos modelos que son más los modelos de Poisson o modelos Probits ordenados, Logis ordenados, no los vamos a terminar de ver ahí, ¿no? Principalmente vemos el Logit Probit porque es un modelo que se utiliza de manera muy fuerte en varias técnicas relacionadas más que a ciencia de datos, digamos, o más que a minería de datos, que es como una antesala esto del Machine Learning, o sea, se utilizan más en modelos de Machine Learning, ¿no? En modelos de clasificación de Machine Learning hay modelos que funcionan a partir de relaciones basadas en modelos logísticos o en modelos, ahí los logits o los probit tienen un poco más de fuerza. Y entonces voy a cargar la base de datos que teníamos la anterior, ¿no? La librería de Player ya es como que una librería más usual para este tipo de cosas, para lo que queramos hacer. Voy a simplemente cargar la base que teníamos antes para que sea mucho más, para que continuemos un poco con el análisis que teníamos en la anterior sesión. Y empecemos a cesar los últimos dos pasos y antes de saltarnos a lo no lineal, ¿no? Antes de saltarnos lo no lineal con los logits y los probits. A ver que cargue un rato esa base de datos. Ya está medio muy lento esto. A ver, esperemos un rato que no sé qué es lo que ha pasado.
A ver, perdón, está tardando demasiado esa parte. Lo haremos una vez más. Si no, lo voy a llamar desde la carpeta del repositorio que tengo en el equipo. Ya, esto lo voy a cambiar, perdón. Voy a direccionarlo a otra carpeta. Ya, ahora sí, perdón. Debe ser un tema de conexión que está ahí medio fluctuante. Ya, ahora sí. A ver, habíamos dicho que finalmente la regresión lineal simple era de esta manera y nos habíamos quedado con establecer el modelo que vamos a utilizar, ¿no? Que era justamente el ingreso laboral con las otras características, ¿no? Con la variable edad, con la variable horas de trabajo, ¿no? Teníamos un modelito un poco más amplio acá, digamos, ¿no? Nuestro modelo 4 justamente era una proyección mucho más extensa, ¿no? Ahí teníamos un r cuadrado 0,47 haciendo aplicaciones de logaritmos, ¿no? Trabajando con un montón de variables, poniendo en factor algunas, ¿no? Entonces, habíamos visto eso en la anterior clase. Esta parte de optimizar el modelo, en realidad le hemos dicho que podemos pasar el trabajo de identificar a las variables a un comando que es el stepwise, que hace justamente un modelo de optimización probando, metiendo y sacando algunas preguntas para trabajar justamente con el ERE, ¿no? Así que para encontrar como que los mejores predictores, digamos, ¿no? Para esto. Habíamos visto esa idea con el proceso del STIP. Y nos faltaría ver justamente estos dos conceptos, que es validar el modelo y predecir a partir del modelo, ¿no? Entonces, tal vez antes de este punto vale la pena hacer acá una breve recapitulación, más que todo, tal vez una nota o una advertencia ahí de que nota, digamos, no nota, voy a poner que se debe tener en cuenta siempre, ¿no? Siempre la fuente de la información, ¿no? Se debe tener en cuenta siempre la fuente de la información. Y esto en estos modelos de regresión más que todo porque va a depender mucho la lectura que nosotros hagamos del modelo, ¿no? Por ejemplo, este modelo 4 que era uno de los que tenía los R cuadrados más altos, digamos, que hemos encontrado de 0,47, ¿no? Nuestro modelo 4 finalmente, que nos decía algo de la relación. Perdón, este modelo 4. M4, perdón. Ya, y esta es más una recomendación estadística que de programación como tal, ¿no? Y ahí hay que tener cuidado con lo que hacemos. Eh, ustedes que han visto modelos lineales, ¿hasta dónde yo puedo, trabajar con este modelo? No sé, a partir de los hallazgos que yo tengo, a ver, esto lo voy a ampliar ahí para un rato estudiar esto. A partir de los hallazgos que yo tengo de este modelo, ¿no? Que es justamente este M4,
¿qué puedo concluir, digamos? ¿No? Esta es la tabla que yo tengo ahí, es una base de datos bastante grande, con 9000 individuos, un R cuadrado de 0,47, casi la mayoría de las variables que he encontrado son significativas, pocas no lo son, digamos, más que todo son variables que están dentro de categorías, ¿no? Son niveles de variables categóricas o de factores. Eh, ¿Qué es lo que yo puedo decir a partir de lo que he hallado acá, ¿no? O sea, hasta dónde puede ir el alcance de mi interpretación del modelo. ¿Qué ustedes es lo que podrían concluir de esto, ¿no? Pues si ahí, digamos, los coeficientes del modelo 4 no los sacamos en algún lado, digamos, si estos los ploteamos, ¿no? Les hacemos un plot de esto. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Ahí están los distintos efectos de los distintos modelos, de los distintos valores. A ver, tal vez un bar plot se vea mejor. Esto lo puedo volver un bar plot horizontal con el as igual a 1. Ya, bueno, igual no se ve demasiado bien. Ya. Ya, se ve algo mejor. Ya, no es uno de los mejores gráficos, pero es un gráfico de coeficientes, ¿no? Este lo voy a poner mejor en el -1. Estos son los betas del modelo, ¿no? Son los betas del modelo según esas diferentes características que tenemos ahí, ¿no? ¿Quién se anima a dar alguna interpretación a partir del modelo 4? Teniendo ahí arribita la fórmula que hemos utilizado para el modelo 4, ¿no? Que es el logaritmo del ingreso laboral condicionado a la edad, que es esta variable, la edad, condicionado a los años de educación, el total de horas trabajadas, el ingreso no laboral, y bueno, y todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que podrían empezar a decir a partir de eso? Voy a tratar de poner un tamaño mucho más pequeño. Ya, ahí se ve un poco mejor. Demasiado pequeño. Ya, ahí digamos, ¿no? Donde están casi todos con sus letritas, ¿no? Eh, por ejemplo, esta es una de las variables que es más grande y además es negativa, ¿no? Los betas es negativo. Tenemos otras variables, por ejemplo, de las más grandes, que es justamente esta, que es el factor de estudio con el código 22, que está hasta acá, ¿no? Es una de las más largas. Otra medio larga es esta de factor de estudio en el 19, ¿no? Que está más o menos por acá, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Cómo interpretamos estos distintos valores? Pueden comentar. Si es más fácil, veremos el summary del modelo 4. No, ni tanto, ¿no?
¿Qué pueden ir diciendo de esto? Hacerle un round para que se vea mejor. Que todos los betas, que todos los parámetros son significativos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ir diciendo de esto? Tal vez una de las variables que, bueno, no está aportando mucho, según vi en el gráfico, era el ingreso no laboral y casi tendía a cero su parámetro beta. A ver, ahí tal vez. Si el gráfico se ve mejor, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más pueden decir de eso? Hasta nuestro objetivo era encontrar una relación, ¿no? Nuestro objetivo era encontrar una relación entre las YLab y todas las variables que habíamos metido, ¿no? Todas las variables que habíamos metido. Y ese era nuestro objetivo, ¿no? Ese era nuestro objetivo, encontrar un YLab básicamente para eso, ¿no? O encontrar un modelo sobre respecto a ese valor. El intercepto es ridículamente alto, es demasiado alto comparado con los otros, que no es nada grave, digamos ahí. Eh, pero ¿qué más, digamos? ¿Qué más podríamos decir de esto, no? ¿Hasta dónde? O sea, he encontrado la relación entre variables, ¿no? He encontrado la relación entre variables. He encontrado la relación entre variables. He encontrado que algunas son más altas que otras. Ahora, todas están cercanas al cero, si se dan cuenta, digamos, ¿no? Más o menos cercanas al cero. Pero ahí la interpretación un poco varía, ¿no ve? La interpretación varía si es que yo las tengo en una escala logarítmica, ¿no ve? La interpretación varía si yo las tengo en una escala logarítmica. Entonces, por ejemplo, si solamente veo los coeficientes que están acá, si solamente veo los coeficientes que están acá, tal vez de lo que está en esa forma no se ve tan limpia. Tal vez podemos ver alguno de los otros modelos. Bueno, el NM4 está bien. Solo que el tema de los coeficientes nos está dando una mala imagen ahí. Podría ser una especie de round o si no, un histograma. Bueno, un bar plot nomás sería. Tal vez con los nombres abajo nomás, ¿no? Ya, digamos, ¿no? Entonces, primera relación es cómo leemos el efecto de los coeficientes sobre la variable de respuesta, ¿no? Esa es como que la primera regla. ¿Cómo leemos el coeficiente a partir de la relación con las variables de respuesta? Esa debería ser nuestra primera gran pregunta, ¿no? ¿Cómo leemos el coeficiente a partir de nuestro modelito? Te lo voy a subir nomás a 0,55. Ya, ahí mejor tal vez. Por ejemplo, ¿no? Esto del factor de 22 está seguramente ahí cercano a 1 punto algo, digamos, ¿no? 1 punto algo. ¿Cómo leemos esos coeficientes en este caso, ¿no? ¿Cómo leemos esos coeficientes? ¿Quién recuerda qué significarían esos coeficientes? Voy a copiarme esto acá para hacerlo mucho más fácil. Nos vamos a concentrar solo en uno. Ya, digamos que está mucho más sencillo. Bueno, luego L cuadrado 0,25, pero solamente con la variable años de educación, ¿no? Solamente con la variable años de educación. Hay dos cosas que ahí tenemos que considerar. Voy a poner dos ejemplos ahí. Una sin el logaritmo, que es esta, ¿no? Esta sería la salida sin el logaritmo.
del ingreso laboral condicionado, o, bueno, en función de los años de educación, ¿no? En función de los años de educación. ¿Qué dicen ahí, no? ¿Cómo llegaríamos a interpretar esto? Por ejemplo, no sé, este de acá, este valor, digamos, ¿no? El factor 12, este 2107. ¿Cuál es la lectura que deberíamos tener respecto al modelito? ¿Quién recuerda? Ese 2007, ¿cómo lo leería? Voy a aumentar el sexo más. Ya está, ahí, ¿no? Eh, el factor 12 Este factor 12, ¿no? De acá. de... est- ah, sí, el factor 12 de estudio aporta en 1844.1 al ingreso. Ya. Y este de acá, el mujer, menos 720. ¿Qué dice? Bueno, por ser esa variable mujer que resta, digamos, el hecho de ser mujer, 720 unidades a la variable ingreso. Ya, pero es así, es automática es como que por ser mujer te voy a pagar 720 bolivianos menos, digamos. Es automático esa lectura, es cómo se interpreta este cambio de acá, ¿no? Ese es como que uno de los primeros cuidados que tenemos que tener al momento de trabajar con regresiones. ¿Qué dice? Entonces, los de acá, los valores de acá nosotros tenemos que leerlos como diferenciales o como cambios si quieren, ¿no? Estos son cambios, eh, estas son si quieren cambios que esperamos, ¿no? Cambios que esperamos en promedio, ¿no? Primero, cambios que esperamos en promedio en la variable de interés, que en este caso es el ingreso laboral. Es como decir, si una persona adquiere 12 años de educación, es decir, termina el colegio, en promedio, ahí hay dos cosas importantes. Primero es que es un efecto promedio. Primera cosa importante es un efecto promedio. En promedio esperamos que el ingreso, ¿no? Su ingreso sea de 1844 bolivianos, digamos, ¿no? Entonces, como que, bueno, eso más lo del intercepto, digamos, ¿no? Entonces, nosotros esperamos que eh, tener secundaria concluida te incremente, si quieren, 1844 bolivianos en promedio al ingreso laboral de la persona, ¿no? Sumado a eso, ¿no? Sumado a eso, o sea, el primer criterio es que es un efecto promedio, es un efecto promedio, pero es un efecto promedio siempre y cuando todas las otras medidas se mantengan constantes, ¿no? Es decir, que si todas las medidas se mantienen constantes, entonces este es el efecto promedio que nosotros esperamos sobre la variable de interés. En este caso, sobre el ingreso laboral, ¿no? Esa es un primer resultado de esto, digamos. No es como en el caso de ser mujer, digamos, el hecho de ser mujer te reduce 720 bolivianos tu ingreso laboral, ¿no? Te reduce 720 bolivianos tu ingreso laboral en promedio, siempre y cuando las otras características se mantengan constantes, ¿no? Entonces ahí hay dos relaciones importantes que tenemos que tener en cuenta respecto esto, ¿no? Normalmente estos a veces son como las elasticidades, digamos, ¿no? Los cambios que existen en base a la información. Ahora, ¿qué tal si yo introduzco otra variable que sería en este caso la edad, digamos, ¿no? La edad que es la S0203, que es esta la edad, ¿no? La edad,
que, bueno, no es significativa en este caso, digamos, la edad parece no ser significativa en este caso, pero digamos que lo fuera, ¿cómo interpretaríamos este menos 2.3? Ahora, YLAB está en términos de plata, ¿no? Entonces son efectos en términos de plata, digamos, ¿no? Este 720 en el caso de las mujeres era que el hecho de ser mujer en esta relación que hemos encontrado de los 9000 individuos, revela que por ser mujer, en promedio tu ingreso reduce en 720 bolivianos si las demás características permanecen constantes, ¿no? Esa era un poco la lectura. Este menos 2.3, ¿qué significará? Menos 2.3. ¿Cómo leemos ese menos 2.3? Em, en promedio se baja menos 2.39 bolivianos por la edad, por cada edad que vaya sumando, aumentando mejor. Está bien, entonces ahí es cuando estamos, las anteriores eran factores, digamos, ¿no? En el factor es como existencia o no existencia y cambios promedios y lo demás constante, ¿no? Entonces, ser mujer, no ser mujer, digamos, efecto promedio, todo lo demás constante. Este caso, la S0203, que es la edad, es una variable cuantitativa discreta, digamos, ¿no? Entonces es una variable por unidades, digamos, que tiene ahí. Entonces, como decía Guillermo, es como que esperamos que en promedio, ¿no? Esperamos que en promedio se reduzcan 2 bolivianos, 2.30 bolivianos, digamos, se reduzca 2.30 bolivianos del ingreso laboral por cada año que la persona acumule, ¿no? Por cada año que la persona acumule, se empieza a reducir su ingreso laboral, digamos. En promedio, si todo lo demás se mantiene constante, ¿no? Si todo lo demás se mantiene constante. Entonces ahí hay una primera relación, digamos, ¿no? Hay una primera relación de esa lectura. Ahora la pregunta es cuánto cambia de esto si yo acá en vez del YLAB le pongo logaritmo, ¿no? Que eso hace mágicamente que nuestro R cuadrado de 22.38, de 0.22.38, se pase a 0.28, digamos, ¿no? Incrementado casi en 6 puntos. Y bueno, los valores que tenemos acá son distintos, ¿no? Son bastante diferentes. ¿Qué recuerdan de sus materia de modelos lineales respecto a esta transformación logarítmica, de cómo se lee esto? ¿Qué significa ahora, digamos, este 1.2, ¿no? Este 1.2. ¿Qué dice? Mediante la relación de de las variables categóricas. En cualquiera, digamos, puede ser de estos de 12 años. En el caso cuando no había logaritmo era fácil, ¿no? Era como que tener 12 años de educación te aumenta 1.786 bolivianos a tu ingreso laboral en promedio si todo se mantiene constante. O terminar la universidad, tener 17 años de educación, te aumenta 3.719 bolivianos a tu ingreso laboral, en promedio, si todo se mantiene constante, ¿no? Esa era un poco la idea. Pues en este caso, ¿qué significa, digamos, ¿no? El 1.85, ¿no? O qué significa este 1.2877, o el del caso de las mujeres, ¿no? El 0.27, ¿no? Ese 0.27. Mm, mm. ¿Quién recuerda? Ahí, ¿cómo lo podríamos mirar, no? Entonces, si no estoy mal, era como una asociación entre las variables. Ya. A ver, ahí la transformación logarítmica es una de las más importantes y viene justamente dado por el tema de plata, digamos. O sea, normalmente variables relacionadas a financieras que tienen mucha volatilidad, con un logaritmo se estabilizan bastante bien.
Pero el hecho del logaritmo hace que la interpretación de estos coeficientes varíe totalmente, digamos, ¿no? Una interpretación habitual, digamos, que tenemos. Pero la aproximación ahí que nosotros tenemos que darle es una interpretación relacionada al porcentaje, digamos, ¿no? A un tema de porcentaje. Entonces, hay varias reglas ahí, digamos, ¿no? En este caso, lo que nosotros tenemos, el caso que estamos viendo es que nuestra variable dependiente, ¿no? La variable y, esa es la que se ha aplicado en el logaritmo, ¿no? Esa es la que se ha aplicado el logaritmo. Entonces, nosotros cualquier cambio que veamos acá, vamos a ver como un incremento en porcentaje sobre la variable y. Estos ya son incrementos en términos porcentuales de la variable y. Estos lo tenemos que ver como porcentajes, ¿no? Es decir, que cada uno de estos valores los deberíamos multiplicar por 100, ¿no? Estos los deberíamos multiplicar por 100. En el caso del 12, digamos, ¿este valor qué significa? ¿No? Esto multiplicado por 100 es ¿cuánto? 128, ¿no? Es 128. 129, digamos, redondeando. Entonces lo que dice es que tu ingreso, el ingreso laboral se incrementa en 128% en promedio, al tener 12 años de educación. Si todo lo demás se mantiene constante, ¿no? Entonces el ingreso se incrementa en 128% el hecho de tener la secundaria completa. Si tienes la universidad completa, el ingreso laboral se incrementa en un 185%. ¿No? En un 185%. El hecho de ser mujer reduce tu ingreso en un 27%. ¿No? Reduce tu ingreso en un 27%. En promedio, si todo lo demás se mantiene constante. Y el hecho de la edad, que aquí ya es significativa, cosa que no pasaba en el caso anterior. Entonces aquí en el caso de la edad lo que me está diciendo es que por cada año de educación que uno tenga, perdón, por cada año cumplido que tenga, el ingreso reduce en 1%, digamos, en 1.1% por cada año que uno tenga en promedio. Por cada año se va reduciendo 1.1%, digamos. En el mercado laboral parece que penaliza que una persona vaya envejeciendo, digamos, ¿no? Entonces ahí tiene un poco esa idea, ¿no? Entonces, ese es otro cuidado, ¿no? Que la interpretación de los coeficientes cambia si nosotros hacemos una transformación. En este caso, que es una de las transformaciones más habituales, uno tiene que entender estos cambios como cambios porcentuales, digamos, ¿no? Como cambios porcentuales hacia el logaritmo, ¿no? Hacia el logaritmo del ingreso laboral en este caso, ¿no? Esto lo multiplicamos por 100 y para mí son finalmente cambios porcentuales en el ingreso laboral por cada cambio en unidad en el caso de las variables independientes en este caso, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener presente, ahí tenemos que tener cuidado con esa lectura de los coeficientes, tener lectura con esto de que son cambios promedios esperados, ¿no? Cambios promedios son cambios esperados, no es un tema causal, ¿no? Sino es un promedio de cambios esperados, si todo lo demás permanece constante, digamos, si solamente movemos esta variable y todo lo demás se mantiene constante. Ese como una recomendación también ahí. Otra recomendación acá es que lo que nosotros hemos encontrado, digamos, con este modelo que alcanza el 28% de ajuste y todo lo demás, otro alcance que tenemos que tener presente en este caso es que estamos suponiendo una relación lineal, ¿no? Una relación lineal, ¿no? No estamos descubriendo otro tipo de relación más que una relación lineal. Esa es otra cosa que tenemos que tener presente. Y otra cosa que tenemos que tener cuidado en esta parte es que las relaciones que encontramos, ¿no? Las relaciones que encontramos son a nivel de la muestra, ¿no? Las relaciones que encontramos son a nivel de la muestra. Estos betas son relaciones dadas a partir de la muestra, ¿no? Todas las conclusiones que nosotros hagamos de este modelo, no tienen poder de inferencia, no tienen poder de inferencia hacia la población de la cual proviene, ¿no?
Lo único que podemos decir es que en esta población de 9.000 personas, ¿no? En esta muestra de 9.000 personas, al parecer ser mujer te reduce en 27% tu ingreso o tener un nivel de maestría te aumenta un 225% tu ingreso laboral en promedio si todo se mantiene constante, ¿no? Eso sí podemos decir a nivel de estas 9.416 personas. No podemos aún decir nada respecto la población en general de la cual proviene, ¿no? No se olviden que esta muestra era de todos los jefes de hogar que trabajan, digamos, ¿no? No es representativa aún, ¿no? Porque no estamos utilizando las características del diseño muestral. No estamos usando las características del diseño muestral. Entonces, ese es otro cuidado que tenemos que tener ahí. Ahora, ¿cómo utilizamos el diseño muestral, digamos, ¿no? Ahí, digamos, si nosotros queremos, ¿no? Para hacer inferencia, ¿no? Para hacer inferencia, el mejor camino es la librería Survey, ¿no? Entonces, acá, según la naturaleza de la base de datos, esta librería nos va a seguir persiguiendo siempre, ¿no? Para hacer inferencia, el mejor camino es usar la librería Survey. La librería Survey en su propia definición tiene la posibilidad de definir o de construir de definir y construir modelos lineales, ¿no? Tiene esa opción, ¿no? Lo malo de la librería Survey es que tiene algunas restricciones para trabajar con con algunos objetos en particular, ¿no? Ahora, no vamos a entrar a esto de la librería Survey con esto de modelos lineales porque no es la idea, pero el cuidado tiene que estar ahí presente, digamos, ¿no? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Tal vez lo que sí podemos hacer es hacer un trabajo relativamente rápido para mostrar cuál sería el resultado si aplicáramos la librería Survey, y es decir que cuando nosotros trabajamos con modelos lineales y nosotros queremos expandir la información, ¿no? Nosotros queremos expandir la información, en el fondo, el único cambio, digamos, interno de las regresiones es que eh, en este primer caso, ¿no? En este primer caso que es una regresión lineal sencilla, digamos, sin tener idea de hacer, o sea, sin tener la intención de hacer inferencia, esto en el fondo es un mínimos cuadrados ordinarios, es un MCO o también llamado un OLS, ¿no? Es un LS cualquiera. Cuando nosotros utilizamos la librería Survey, ¿no? Cuando nosotros utilizamos la librería Survey, en el fondo ya no hacemos un MCO, ¿no? Ya no hacemos un MCO, sino hacemos un MC, un mínimos cuadrados ponderados, ¿no? Que han debido ver en la materia de modelos lineales. Mínimo cuadrados ponderados, ¿no? Son los mínimos cuadrados ponderados. Y para incluir esto del ponderador en el comando LM, que es el sencillo, lo único que tenemos que hacer acá en nuestro modelito es decirle que nosotros consideramos pesos, ¿no? Nosotros consideramos pesos o un ponderador, digamos, ¿no? El único detalle es que tengo que aquí incorporar, aquí yo lo voy a bajar aquí abajo, es que tenemos que incorporar la variable de pesos, ¿no? La variable weights. Y lo único que tengo que hacer ahí es poner la variable factor, que es la variable que estaba en nuestra base de datos, que hace relación al factor de expansión de la variable, ¿no? Con este pequeño arreglo yo voy a poder al menos alcanzar a los coeficientes, ¿no? Voy a al menos alcanzar a los coeficientes. El factor va a trabajar de tal manera que los coeficientes sean los mismos que arrojaría la librería Survey, ¿no? Hago coser esto, van a ver que ha mejorado un poco el diseño. Esto del diseño es engañoso, ¿no? No vale la pena mirar tanto esto a menos que aplique la librería Survey. Pero con esto del weight igual a factor, van a ver que aplicando la librería Survey o aplicando este LM, estos valores son exactamente los mismos, ¿no? Estos valores son exactamente los mismos, los de los coeficientes. Van a ser exactamente los mismos. Eso, digamos, como otra relación que les puedo comentar, digamos que en el fondo poner el weights ahí igual a factor de expansión me va a devolver los mismos coeficientes que me devolvería la librería Survey. No así los errores estándar, los p-valores y el coeficiente de determinación, ¿no? Entonces, para eso necesito
sí o sí hacer la librería salve. Pero si quiero ver aquí, digamos, los coeficientes, el weight es más que suficiente. Y si pensáramos que haciendo la librería salve y acá me sale todo significativo, ya uno podría ir concluir varias cosas, ¿no? Ahí podría decir que el hecho de ser mujer, ya expandiendo a todos los hogares en Bolivia, digamos, ¿no? A todos los jefes de hogar en Bolivia, ya esta información expande, por decir, el hecho de ser mujer te reduce el 22, casi el 23% de tus ingresos laborales en promedio, con todos los efectos demás, con todas las variables demás constantes, ¿no? Entonces, ese cuidado hay que tener con esto de la base de datos, no es un tema menor, básicamente, ¿no? No es un tema menor para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta ahí, ¿no? Ya, entonces, con esas advertencias, vámonos a los siguientes dos pasos, que es justamente validar el modelo, ¿no? Validar el modelo y después predecir, ¿no? Después predecir. Entonces, cuando nosotros validamos el modelo, podemos fijarnos en tres cosas, ¿no? En este caso de los modelos lineales sencillos. Uno es la normalidad en los residuos, la normalidad en los residuos, ¿no? La normalidad en los residuos. La normalidad en los residuos. El segundo hecho que nos deberíamos importar es la colinealidad. Y el tercer hecho nos debería preocupar la heterocedasticidad, ¿no? La homocedasticidad si quieren, la varianza no constante, ¿no? Le hice una consulta. Sí, sí, adelante. ¿Y la distancia de Cook igual serviría para validar el modelo? La distancia de Cook, ¿para qué parte dices, perdón? Para validar el modelo. Eh, de hecho, sí, o sea, vamos a entrar a... Es que hay que separar dos cosas, ¿no? Hay que separar lo que es un estadístico de prueba, y de lo que es una violación del supuesto del modelo, ¿ya? Entonces hay que separar esas dos cosas, ¿ya? Tal vez esto los podemos tal vez reenfocar, ¿no? Es que tenemos que concentrarnos en los supuestos del modelo, ¿no? Tenemos que evaluar si los supuestos del modelo se están cumpliendo. ¿Cómo verificamos que estos supuestos del modelo se están cumpliendo? Ahí vienen los estadísticos de prueba, ¿no? El estadístico de Cox que tú mencionas es un estadístico de prueba más que, que verifica que un supuesto del modelo se esté violando o no, digamos, ¿no? Entonces, eso un poco hay que diferenciar en esta parte, ¿ya? Tal vez solamente eso como comentario inicial, ¿no? No sé si recuerdas para cuál de los supuestos se utilizaba este estadístico de Cox. No sé si recuerdan ahí esa parte. ¿Y cuáles son los supuestos, no? ¿Qué dicen? Heterocedasticidad. Ah, no. Homocedasticidad. Creo. Está bien, ¿no ven? Entonces, ¿cuál es el supuesto de homocedasticidad o heterocedasticidad que uno quiere verificar? ¿Qué significa que un modelo tenga eso? ¿Sus varianzas son iguales o son distintas? Bueno, si Eso, es ¿no? Entonces, ese es uno de los supuestos, digamos. Por ejemplo, cuando nosotros armamos... homocedástico, si es heterocedástico. Eso, ¿no ve? Entonces, nosotros cuando armamos un modelo lineal, nosotros suponemos que existe cierta relación, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos que nosotros empezamos a armar, ¿no? Es que, bueno, los sesores, voy a poner ahí, ¿no? Los sesores son normales, o los sesores se distribuyen, ¿no? Se distribuyen normal. ¿Con qué características? Con la media igual a 0 y la varianza constante.
Ese es uno de los primeros supuestos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, los sensores se distribuyen de forma normal, con media igual a cero y varianza constante. Entonces, ahí deberíamos, este es uno de los primeros supuestos del modelo. ¿Cuál es otro supuesto fuerte del modelo? Existe independencia entre los X del modelo. Ese es un segundo supuesto de estos modelos lineales, ¿no? Nosotros en el fondo lo que nos interesa es verificar esos dos supuestos. Ya. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que ir haciendo, ¿no? Dado esos supuestos, tratar de verificar estos cuatro test, digamos, estadísticos. Entonces, cada uno de los test que nosotros establezcamos, deberíamos paralelamente tener un estadístico de prueba, ¿no? Entonces, ahí la distancia de Cox, por ejemplo, es un estadístico de prueba para verificar la heteroscedasticidad dentro de la varianza del modelo que estamos planteando, ¿no? Eso básicamente es la parte de validar el modelo, ¿no? La parte de validar el modelo. Ya, entonces, a ver, sin ir muy lejos acá, ¿qué podemos utilizar para verificar que los sensores se distribuyen normal? Perdón, se ha vuelto a salir de la sesión. Ya, ahora sí. ¿Qué podemos utilizar para verificar qué podríamos utilizar para verificar que efectivamente los sensores se comportan de manera normal, ¿no? Que sería uno de los primeros pasos, digamos, ¿no? ¿Qué tal si agarramos nosotros justamente a nuestro modelito 4, que era uno de los mejorcitos que hemos encontrado, a nuestro M4? ¿Qué podemos hacer para probar que es normal? En el caso del modelito 4. ¿Qué recuerdan? Qué hacían en modelos lineales? ¿Cuál es el camino que podríamos Ah, tomar? creo que si no estoy mal, un test de Shapiro-Wills para probar la normalidad. Eso, ¿no? Esa sería una buena idea para hacer esto. Entonces, necesariamente tenemos que obtener los residuos, ¿no? Los residuos de nuestro modelito, digamos, ¿no? De nuestro M4, ¿no? Ahí están todos los residuos, ¿no? Esos son los sensores. Lo voy a llamar EE, digamos, ¿no? Vamos a capturar todos los residuos de nuestro modelito M4 y sobre estos residuos deberíamos empezar a hacer algunos tests, ¿no? Sin ir muy lejos, digamos, antes de entrar a esto de los residuos, el ERE ofrece algunas características para empezar a mirar esto, digamos, ¿no? Voy a hacer acá, puedo mirar, voy a hacer un plot al modelo, al M4, ¿no? Voy a hacer un plot al M4 y por defecto me va a salir varios plots, ¿no? Residuo versus ajustados, un gráfico normal QQ, un, otro gráfico basados en los residuos estandarizados con los valores ajustados, ¿no? Y eso, ¿no? Me sale una serie de gráficos ahí. Tal vez para verlos de golpe, lo mejor acá es poner par mf row igual a c de 2 por 2. Y ahí voy a tener los 4 grafiquitos de golpe. A ver, esperemos que todo esté bien. ¿Qué pasa si no es normal? ¿Qué recuerdan? ¿Qué pasa si no es normal? ¿Qué sucede si el primer gran supuesto no se cumple? Mm,
Creo que si no estoy mal habría que transformarlo, pero no, no me acuerdo muy bien. ¿Qué dicen? Bueno, aquí igual está la distancia de Cox por si acaso, ¿no? En este grafiquito. Es lo bueno que saca cuatro gráficos ahí interesantes, ¿no? Que muestra justamente cómo se comportan los residuos con los valores ajustados, ¿no? Con los valores ajustados, en este caso al logaritmo, digamos, ¿no? Los valores esperados, ¿no? Y algunos valores medio raros, digamos, ¿no? Este gráfico del normal, deberíamos esperar que estos puntos vayan sobre esa línea diagonal que se está poniendo ahí, ¿no? Que no sea normal, está bien, digamos, un primer camino si no fuera normal debería ser la transformación para tratar de ver si a partir de la transformación se comporta más como una normal. Pero ¿qué pasa si no es normal aún haciendo esas transformaciones? Mm, Aplicar otro modelo. Eso, ¿no? Lo que nos está revelando es que el supuesto básico era de que la distribución era de tipo normal, ¿no? Y ahí viene justamente lo que vamos a ver seguramente en las siguientes clases, es esto de los modelos lineales generalizados, ¿no? Ahí se habla mucho de la función de enlace y la función de enlace está relacionada al comportamiento mucho de los residuos. En este caso, si nos dice que no es normal, significa que nuestra función de enlace está mal. Deberíamos buscar otra función de enlace que se ajuste justamente a nuestros residuos, ¿no? Entonces, no significa que no se pueda hacer, digamos, significa que tenemos que buscar otro modelo que explique mejor lo que estamos tratando de buscar, ¿no? Entonces, acá visualmente nos puede dar una idea de lo que tenemos acá, ¿no? Hay varios estadísticos interesantes, pero la manera normal debería ser, bueno, obtengo los residuos y empiezo a hacer algunas pruebas, ¿no? Podemos igual hasta tal vez hacer una densidad, density del EE y un plot de esto para ver si tiene alguna forma de normal, que al parecer sí, digamos, ¿no? Si vemos el gráfico de los residuos, si vemos el gráfico de los residuos, sí tiene una forma de una normal, digamos, ¿no? Y parece que igual está centrada en cero, ¿no? Que debería ser uno de los requisitos mínimos para esto, ¿no? Entonces, primer gran supuesto, estamos pasando que visualmente al menos sí parece normal. Le haremos un test, ¿no? Entonces haremos hay varios tests, veremos si el test de Shapiro está ahí, está el test de Shapiro test, veremos si está ahí, si es un test de normalidad, entonces vale la pena utilizarlo. Lo único que necesita es una función de interés y bueno, hay una restricción, los datos tienen que ser de 3 a 5000, así que veremos capaz que no funcione. Le meto el E y me dice, bueno, no puedo porque hay una restricción de 3 a 5000 datos, ¿no? Entonces el test de Shapiro test no se puede utilizar en R, ¿no? Por esa restricción. ¿Qué otro test recuerdan para probar normalidad? Vemos aquí nos dice algo, no hay ni tanto. ¿Qué otro test nos recomienda para probar normalidad? ¿Qué otro test de normalidad recuerda? De bondad y ajuste. Ya. A ver, hay este otro que es el test de Kolmogorov-Smirnov, ¿no? Este es uno de los más potentes tests que hay. Es uno de los más potentes tests que hay. Eh, es bastante bueno porque lo que nos marca básicamente es justamente, le damos dos variables y les decimos que las contraste, ¿no? Las contraste a las dos variables. Eh, el, el test de Kolmogorov-Smirnov es uno de los más fuertes porque aparte de probar, o sea, prueba toda la distribución en general. Para esto tenemos que dar la distribución como tal, digamos. Es una normal con media cero y varianza en 2, digamos. Esa es un poco la limitación de esto. El Kolmogorov-Smirnov hubiera sido un buen test, pero es para probar específicamente una distribución tipo, digamos, ¿no? Queremos probar los residuos versus una normal de media cero y varianza. Tenemos que darle el valor de la varianza más, ¿no? Entonces tal vez no es muy buena opción todavía. Está también el test de Wilcox, que es otro tema, debería ser otro tema de otro, otro test que igual lo podríamos adaptar a una normalidad, que tampoco nos va a funcionar tan bien, ¿no?
El test de Kruskal-Wallis igual es un test de homogeneidad. El test de Shapiro ya lo hemos visto. ¿Qué otro test de normalidad recuerdan? Vamos a Lily Forts, ¿Cuál es? Perdón. el de Lily Forts. Ya, el test de Lilliford. Ya. ¿Recuerdan si está implementado en el ERE? No estoy seguro ahí, pero lo que vamos a hacer es ver todos los tests que hay en el ERE, ¿no? En la proposed test y veremos ahí qué test nos ofrece, digamos, ¿no? Para ver cuál de estos podría ser. El de el de Kolmogorov, que no lo vamos a poder utilizar. Está después el de Shapiro, que tiene un límite de esta. Tenemos después el Wilcox. ¿Cuál más podríamos utilizar? A ver, tal vez el de Lilliford creo que no está, ¿no? El de Lilliford no está ahí. Ya nos va a obligar un poco a mirar algunas otras librerías. Hay una librería que es bastante útil para esto. Y la librería se llama, tal como eso, Norm Test, ¿no? La librería se llama Norm Test. Lo voy a instalar primero. Norm Test. Bueno, veremos si corre así. Entonces, esta es una buena librería que vale la pena que la tenga instalada. Al parecer no estaba cargada en la versión que tengo acá. Esta librería tiene casi la mayoría de los tests que hay para la normalidad, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el de Lilliford, está el test de Darling. Veremos ahí qué test tiene de oferta. Ahí están, digamos, ¿no? Está justamente test de simetrías, test de cortosis. Sí deberían estar por acá alguno de estos tests. Ya, a ver, veremos si todo va bien. Vamos a habilitar y ponemos ad.test. Debería ser el de Darling. ¿Por qué no funciona ad.test? Ya creo que no es este. Denme un momento más. Hay este otro Nord test. Este Nord test debería darnos. Ya, ahora sí, está bien. Hay varios. Este Norm test tiene sus propios tests. Este otro es el Nord test, que este justo tiene. Aquí abajo está, ¿no? Este tiene el de Anderson, el de Lilliford, el de Kramer-Bond, y bueno, tiene otros test más, ¿no? Entonces veremos estos. El de Anderson primero. Este es mucho más sencillo. Simplemente le ponemos los sensores en el EE. Y ya está, ¿no? Y está nuestro test de Anderson. Y podemos ahí contrastarlo con tal vez el test de Lilliford. Podemos verlo con el test de, perdón, Lilie. Podemos ver con el test de Lilie test, ¿no? Ahí está. ¿Qué dicen? ¿Concluimos que son normales? No son normales. ¿Cuál es su conclusión? ¿Alguien quiere comentar los resultados a partir de los p-valores?
¿Qué dicen? A ver, si tienen problemas con esto, a veces una de las mejores cosas que uno puede hacer para verificar cómo funcionan los tests. O sea, en este caso estamos, o sea, la prueba estadística marca que sí hay normalidad, ¿no? Sí hay normalidad. Ahora, si no están seguros alguna vez de lo que está marcando el test, vamos a ponerle por defecto, digamos, algo que no es normal para nada, digamos. Le voy a poner lo que es menos normal, digamos, que es una uniforme con 10.000 valores, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Con el RUNIF me está marcando que el RUNIF me está marcando un p-valor muy, muy pequeño. ¿Cuál es la hipótesis nula de estos tests? En todos los casos, los tests de normalidad tienen una hipótesis nula. No, la hipótesis nula es que, no sé, cualquier variable x se distribuye normal, ¿no? Esa es nuestra idea inicial. Es que nuestra x se distribuye normal. Y en este caso, el Anderson test nos está diciendo la probabilidad de normalidad es muy, muy pequeña. La probabilidad de normalidad es muy, muy pequeña. El test de Lilly nos está diciendo que la probabilidad de normal es muy, muy pequeña. Nuestra prueba de escritorio con el uniforme nos debería decir que no es normal. Y en este caso, si le cambio en vez de RUNIF le pongo un RNORM, me debería decir que sí es normal, ¿no? La probabilidad de que sea normal es muy alta, 0.8511, ¿no? Entonces, conclusión, no es normal, ¿no? Nuestra conclusión es que nuestros sensores no son normales. Ahí tenemos un gran problema, ¿no? Ahí tenemos un gran problema. Nuestros sensores no son normales. Ahí tenemos que empezar a pensar en decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos en este caso? La segunda gran prueba debería ser, ya al menos si no son normales, veremos si los sensores son cercanos al cero, digamos, la media de los sensores son cero, ¿no? Entonces, ahí es mucho más fácil, digamos, ahí podríamos hacer un test de medias y verificar si eso ocurre o no ocurre, por ejemplo, ¿no? Podríamos hacer un t.test respecto a la media, digamos, la media de los sensores, ¿no? La media de los sensores y verificar si son cero, por ejemplo, ¿no? Un t-test de la media de los sensores y verificar si es igual a cero, por ejemplo, ¿no? Que en el caso de hacer el t-test, por ejemplo, sí, digamos, ¿no? Si hacemos el t-test de que la media es cero, sí me sale que la media es cero, efectivamente. La probabilidad de que la media, ¿no?, es igual a cero, ¿no? Entonces, estamos cumpliendo un supuesto que sí, que la media es cero, pero no estamos cumpliendo otro, que los sensores se distribuyen normal. ¿Qué dicen? ¿Qué alternativas tenemos para corregir eso? Transformación, modelo. Transformación o modelo. O un nuevo modelo. Vamos a ver otra vez el plot que estaba ahí guardado. ¿Cuál puede ser la otra razón para que... ¿Cuál puede ser la otra razón para que no sean normales, ¿no? Porque si se dan cuenta en el gráfico del normal QQ, como que cumple, ¿no? Como que cumple, pero hay problemas, ¿no? Hay algunos problemas. Los residuos ajustados igual, como la mayoría está ahí, pero hay algunos problemas acá, digamos, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para solucionar esto? ¿Qué recuerdan? Si hacemos nuevamente la densidad, es casi una normal, ¿no? O sea, la densidad, si uno la ve, es casi una normal. Pero haciendo el test de normalidad me sale que no es normal. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recuerdan de sus clases de modelos lineales?
La transformación logarítmica ya la hemos aplicado y con la transformación logarítmica es medio normal, digamos, ¿no? Ahora, si recuerdan, podemos ver algunos de los modelos que no eran normales. El M3, por ejemplo, no. El M2, ¿no? El modelo M2, por ejemplo, no tenía transformación logarítmica, ¿no? Podemos ver con el modelo 2, por ejemplo, qué pasaba, ¿no? Podemos ver con el modelo 2 qué pasaba y hacer uno de estos test que habíamos visto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si le hago el Anderson test a los residuos del modelo M2? Tampoco era normal el modelo M2, ¿no? Que aún siendo normal, ¿no? De nuestro modelo M2 y tal vez ahí si vemos la distribución de los residuos, si hacemos un plot de la densidad de los residuos, si hacemos un plot de la densidad de los residuos, es medio normal, pero tiene una cola muy larga, ¿no? Es medio normal, pero tiene una cola muy larga. ¿Qué puede estar pasando para que no sea normal? ¿Qué hacemos? ¿Qué opinan? ¿Será necesario cambiar de modelo, hacer otra transformación? Si alguien les preguntara y les diría, bueno, este es el modelo que tengo, ¿qué solución trae para corregir esto, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Quién se anima a plantear una solución? Mm, Tal vez estandarizando, ¿no? ¿Estandarizando los valores del ingreso laboral o cuál? Sí, de los valores del ingreso laboral. Ya. Entonces, a ver, probaremos esa opción. Me voy a copiar uno de los modelitos aquí arriba para que lo veamos. En el fondo, si ven, cualquiera de los modelos son muy parecidos, solo que el modelo 4 eh, tiene, tiene la transformación logarítmica y la otra no, ¿no? Entonces, a ver, veremos tratando de solucionando, ¿no? Solucionando el problema de normalidad. De normalidad. Vamos a crearnos un M5, digamos, que sea... En el YLab, ¿qué tal si no le hacemos un logaritmo, si no le hacemos un scale, digamos, ¿no? El scale que hace es, lo estandariza, ¿no ven? La función scale lo estandariza. Y está, ya hemos estandarizado el M5. Haremos lo mismo con el M5 respecto al test de Anderson. El test de Anderson del M5 sigue saliendo el test que no es normal. No sigue saliendo el test que no es normal. A ver, trataremos de estudiar esto de los residuos. Veremos una densidad, density de los residuos del plot, ¿no? Haciendo la estandarización de los residuos, bueno, haciéndoles la densidad de los residuos del modelo donde tenía la YLab estandarizada, este es el resultado, ¿no? El gráfico que está ahí. ¿Cómo nos zafamos de eso? ¿Cuál es el siguiente? O sea, parece normal, pero no es normal, digamos. O sea, ahí tenemos un conflicto medio extraño. Y bueno, la media sí es cero, pero la distribución tiene un problema claramente. ¿Qué dicen? ¿Qué otra salida tenían ahí en modelos lineales? ¿O siempre han trabajado con modelos que siempre eran normales y no tenían problemas? ¿Qué recuerdan de sus clases? A ver, les voy a preguntar uno por uno. No sé, ¿qué sugieren? Enrique, tal vez ahí alguna salida. Abigail, Alicia, Marcela. no sé si me escucha, Sí, sí, pero te la escucho. verdad yo no le estoy entendiendo. No se entiende mucho y creo que es mi internet y más estoy leyendo lo que está escribiendo. Ah, ya.
A ver, el gran problema es que el primer supuesto de normalidad de los sensores no se está cumpliendo, ¿no? El primer supuesto de los sensores no se está cumpliendo. Los sensores del modelo 5 o del modelo 2 o del modelo 4, que todos son, uno es logaritmo, otro es estandarizado y otro es sin hacer ninguna transformación sobre la variable. En ninguno de los casos los residuos son normales. La pregunta ahí es, ¿cómo solucionamos eso? ¿Qué dicen ahí? Tal vez Abigail o Marcela. Ahí Guillermo nos ha dado ya alguna opción que todavía no terminamos un poco de solucionar eso. ¿Cuál sería el problema? Ya, bueno, Marcela dice que no, solamente buscaban una nueva base que tenía normalidad, digamos, ¿no? La normalidad es el requisito básico, decían, ¿no? Entonces, es un problema real, digamos, no es... Ya, a ver, qué más dicen? A ver, Abigail, tal vez, Ariel, ¿qué se les ocurre? ¿Cuál puede ser el problema, no? Capaz que hay un problema. La solución puede ser buscar otra base para en la que esto funcione, que no debería ser la solución, porque el problema práctico, en la vida práctica, tenemos que presentar un modelo ahí, digamos, funcional, ¿no? Así que, ¿qué dicen? Tal vez Ariel, Abigail. Le hice una consulta si Sí, entonces los residuos no son normales. Bueno, tendrían ruido blanco. ya. Mm, ¿qué era el ruido Tal blanco? vez. ¿Quién recuerda? mm, Ruido blanco es como un sinónimo de un ruido inofensivo, digamos, ¿no? O sea, en realidad nosotros esperamos que el residuo sea inofensivo, digamos, ¿no? Es como que bueno, que la. tenga media cero y varianza constante sea normal, digamos, ¿no? Ese es como que... por qué hacemos ese supuesto? Porque esperamos que todas las variables X expliquen la variable Y y todo lo que no puede explicar sea ruido blanco, sea ruido aleatorio, inofensivo, digamos, ¿no? En el momento que eso no existe, entonces hay un problema de especificación del modelo o de los datos. eh, Especificación del modelo o de los datos, digamos, ¿no? Que podemos un poco resumirlo ahí. Ahora, la idea es eso, ¿no? Tratar de que solamente quede ruido blanco, ese es nuestro objetivo, ¿no? De que solo quede ruido blanco, ¿no? Claramente, eh, habría que incluso hacer una prueba, para verificar si es ruido blanco hay que hacer que sea normal, media cero y además que sean aleatorios, ¿no? Es una prueba de aleatoriedad más de los sensores. ¿Qué dicen? ¿Qué dice Ariel o Abigail? Ah, bueno, Abigail dice que todavía no. ¿Cómo nos zafamos de esto? ¿Qué les parece tener ese residuo, la forma de ese residuo de esta forma? ¿Qué les llama la atención de la distribución que está ahí? mm, Parece chi cuadrado. Ya. ¿Qué más? Si alguien les mostrara esto, pero digamos, si alguien les mostrara este residuo, pero digamos lo voy a poner de -3 a 3. Si les mostrara ese gráfico, ustedes dirían que es normal, sin pensar, ¿o no? Sí. Pero tiene como que una deformación, ¿no? O sea, sin ser malo, tiene una deformación, es completamente asimétrica a la derecha, ¿no? Los residuos son completamente asimétricos a la derecha. Tiene residuos muy grandes. Tiene residuos muy grandes, ¿no? Si le hacemos un summary a los residuos, ¿qué tal? Este es del M5, digamos. Ahora, en todos los casos va a pasar eso, ¿no? Si vemos los residuos del M4, que era con logaritmo, acá igual tiene una cola, pero hacia el lado de los negativos. Si vemos el residuo del M2, tiene una cola muy larga hacia la derecha. Incluso los residuos mismos tienen un residuo de 30.000, ¿no? Tiene un residuo, un error de 30.000 que debería estar cercano al cero, ¿no?
Entonces, capaz que el M2 funcione como un buen ejemplo de lo que deberíamos hacer, ¿no? A ver, ¿qué tal si le hacemos un... Trataremos de buscar cuál puede ser el problema, digamos, ¿no? Voy a hacer un summary, un summary de los residuos del M2, ¿no? Que en el M2 no tiene ninguna transformación, ¿no? El residuo más grande es de 30.000. Es absurdamente grande. La media es cero. La mediana está en menos 325. Pero el tercer cuartil es superior a 641 unidades, ¿no? Entonces ahí hay una cosa muy, muy rara que está pasando en esta cola. Entonces vale la pena mirar los datos para ver acá qué es lo que está pasando, ¿no? Voy a hacer esto, ¿no? Voy a decir, bueno, de los residuos quiero quedarme con los residuos que sean mayores, por decir, a 500. Cosa muy extraña que no debería pasar. Y le voy a decir, bueno, quiero ver la base de datos, que en este caso la base de datos que estábamos utilizando era la BD, ¿no? Quiero ver la base de datos de estos individuos, ¿no? De los individuos que tienen un residuo mayor a 500. Y quiero ver las variables que estamos utilizando, ¿no? En este caso, tal vez la YLab sería útil ver. Tal vez alguna... Bueno, la YLab inicialmente, que es la variable más importante, ¿no? Veremos la base de datos con estas características, ¿no? Tal vez para ser más exigente le voy a poner que sea más grande que 1000, ¿no? Más grande que 1000. Estos son los YLabs más grandes que 1000. Ahí notan alguna cosa rara tal vez, alguna presencia medio extraña. Puedo hacer de esto un histograma, ¿no? Un histograma de esta base, de los que tienen residuo más grande que 1000. Nadie, alguna pauta de qué puede estar pasando en los 2 minutos que quedan de la clase. No, no le. ¿Qué tal si les hago a ver, qué tal si les hago un cadensity, no, el gráfico más sencillo, un box plot de la variable BD, nuestra variable BD del ingreso laboral. ¿Qué les dice ese gráfico? Que tiene varios valores. eh, ¿Cómo se llama? Creo que son los valores fuera de las dos líneas son atípicos o no son normales. O bueno, dentro de los valores comunes. Eso, ¿no? Hay una presencia muy fuerte de valores atípicos. La presencia de valores atípicos siempre van a amenazar a los supuestos del modelo, siempre. Y en este caso hay una gran concentración de valores atípicos, ¿no? La gran parte de la información está concentrada acá, pero hay presencia de valores atípicos, una presencia de muchos valores atípicos. ¿Qué pasa cuando yo hago la transformación del logaritmo? Sobre esto. Se suaviza, pero aún así hay presencia de valores atípicos, tanto arriba como abajo. Aún así hay presencia de valores atípicos, ¿no? Entonces, ¿cuál debería ser ahí como que antes de pensar en otro modelo, o antes de pensar en los siguientes pasos que es colinealidad y heteroscedasticidad, deberíamos tratar de decir, bueno, tengo que trabajar con una base de datos un poco más depurada, digamos, ¿no? O sea, podría tratar de trabajar con modelos que no tomen en cuenta los valores atípicos que están presentando en la base de datos, ¿no? Y pensar si con eso el problema se resuelve, ¿no? Pensar si con eso el problema se resuelve. Que debería, y bueno, ahí el criterio debería ser, bueno, si cómo limpio esos datos atípicos, digamos, ¿no? Si uno hace los cuantiles de la variable b de YLab, digamos, YLab, y le pido por decir los cuantiles, le pediré
los cuantiles más... te pediré el cuantil 0.5 y el cuantil 0.95, digamos, ¿no? Los de los extremos. 0.05 y 0.5. Y bueno, como hay valores perdidos, los valores perdidos no es un problema en realidad, porque cuando el R hace el modelo, entonces no los toma, ¿no? Los elimina. ANRM igual a true, perdón. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Uno de los criterios para volarse valores atípicos puede ser el criterio de los cuantiles, ¿no? Me puedo volar a los 5 extremos más bajos y más fuertes, digamos, ¿no? Tal vez, como los valores atípicos por el primer gráfico están presentes más hacia el lado de la derecha, más al lado de la derecha, digamos, los valores grandes, podría volarme solamente a los de arriba, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta es a dónde me los vuelo, ¿no? ¿Qué tal si veo el presentil 99? Hay 1% de la información, 1% de la información tiene ingresos laborales mayores a 11.474 bolivianos, ¿no? Entonces, esa puede ser una primera llamada de atención y decir, bueno, ¿qué pasa ahí, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué tal si yo le digo acá, bueno, quiero que hagas el box plot, pero ¿qué tal si haces el box plot sin que... voy a cambiar esto a la figura, ¿no? Quiero que del BD simplemente hagas un filtro, digamos, ¿no? Hagas un filtro, te quedes con los valores del ingreso laboral que sean menores a 11.000 bolivianos, digamos, ¿no? A 11.000 bolivianos. A partir de eso quiero que hagas una selección de la variable de interés, que en este caso es la YLAB misma, y quiero que hagas un box plot, ¿no? Utilizando esta secuencia. Veremos si funciona. YLAB no encontrado. Ya, no iremos por el camino tradicional nomás entonces. Bar plot de la BD YLAB, siempre y cuando esta BD YLAB sea menor a 11.000, ¿no? Sea menor a 11.000 bolivianos. Perdón, es bar plot, es box plot. Me sigue marcando esos valores. ¿Por qué? Ah, perdón, le he puesto 11.000, ahora sí, ¿no? Si me elimino al 1% de la base de datos, porque en el fondo estoy eliminando al 1% de la base de datos, eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Si me elimino al 1% de la base de datos, se suaviza, ¿no? Y se suaviza bastante, ¿no? Se suaviza bastante la información. Si esta versión que la elimino todavía le saco el logaritmo, se suaviza todavía un poco más. Aquí hay valores puntos, pero son por los valores pequeños, que tal vez no influyan mucho, digamos, ¿no? Entonces, capaz que no sea normalidad, capaz que sea un problema de valores atípicos, ¿no? Entonces les voy a dejar como tarea para la siguiente clase que vean de sacar los valores atípicos y probar el test de normalidad, ¿no? Con algún criterio, digamos, ¿no? En este caso, el criterio de los percentiles es uno de los más sencillos, para presencia de valores atípicos univariados, ¿no? Univariados. Si hubiera presencia de valores atípicos multivariados o, digamos, o valores medio raros ahí, entonces se podría utilizar otros métodos que podemos ver en la siguiente clase si es necesario, digamos, si es necesario en este caso. Porque después del tema de homoscedasticidad y colinealidad es bastante sencillo. En el área hay test para este tipo de cosas. Igual hay soluciones para esto, ¿no? Pero no hemos podido pasar del primer supuesto, ¿no? Entonces, a ver, les dejo eso como tarea. Y nuevamente les voy a confirmar la clase del día lunes si es que se suspende por esto del feriado. Y si no, nos vemos el lunes, si no el día miércoles nomás. Voy a cargarle esto en el repositorio. Está nuevamente en la parte de los apuntes. Y van a ver que haciendo esa sencilla corrección de los valores atípicos, el test de normalidad ya va a ser normal, ¿no? Ya va a pasar sin problemas, ¿no? Y si siguiera existiendo, en este caso, ahí, digamos, deberíamos pensar en otro modelo, digamos. Que en este caso tal vez podría ser un modelo con enlace gamma, pensando que el ingreso laboral necesariamente es un valor positivo, digamos, ¿no? Que no creo que deberíamos llegar ahí porque van a ver que no va a ser más que eso, ¿no?
Así que terminamos acá la sesión y nos vemos el día miércoles, dependiendo de cómo vaya esto del feriado. ¿Ya? Chao a todos, saludos. Hasta luego, Alex.